Ok, ahí está. Ok, vamos a empezar a grabar. Hola, yo soy Emanuel. Recuerden que esto se graba para YouTube y ahí pueden ver los lives completos, que son lives destinados a que reflexionemos y aprendamos herramientas que nos puedan ayudar para nosotros, para nuestras hijas y nuestro entorno. Entonces estamos hablando del libro del poder de la hora. Este libro pues nos enfatiza pues que hay que trabajar la meditación, hay que hacer introspección y con esa introspección dejar de pensar en el futuro, en el pasado y en esos pensamientos intrusivos que nada más nos dan ansiedad. Entonces de eso se trata. El capítulo de hoy habla sobre la identificación del ego con el cuerpo del dolor. Ya hablamos que el cuerpo del dolor es aquel que primero surge en el pensamiento que alimenta emociones y esas emociones exacerbadas se reflejan en el cuerpo. Entonces, el proceso que acabo de describir es profundamente poderoso y al mismo tiempo muy simple. Se le podría enseñar a un niño y quizás algún día sea una de las primeras cosas que se enseñan en los colegios. Una vez que usted ha aprendido el principio básico de estar presente como un observador de lo que sucede en su interior y usted lo comprende al experimentarlo, tiene a su disposición la más poderosa herramienta para la transformación. Entonces, esta comprensión del saber, de estar presente y observar tus pensamientos desde una conciencia superior arriba, prácticamente es experimentar la presencia yo soy. Quien ha leído cosas de hinduismo, de budismo, de metafísica de Connie Méndez saben a lo que me refiero. Entonces, esto no busca negarle que puede encontrar una gran resistencia interior al tratar de abandonar la identificación con su propio dolor. Este capítulo es importante porque todos en algún momento hemos experimentado dolor y sufrimiento y se trata de que aprendamos a cómo no sentir ese dolor en la vida, en las relaciones, en el trabajo y con nosotros mismos. Entonces, este será el caso particularmente si usted se ha identificado con su cuerpo del dolor la mayor parte de su vida y cree que esta ficción creada por la mente es en realidad usted mismo. Es una ficción. En ese caso, el miedo inconsciente a perder su identidad creará una fuerte resistencia a cualquier desidentificación. En otras palabras, usted preferirá permanecer en medio del dolor, que se llama ser el cuerpo del dolor, que hacer un salto hacia lo desconocido y arriesgarse a perder su yo familiar desdichado. Si esto se aplica a usted, observe la resistencia que se da en su interior. Observa su apego al dolor propio. Esté muy alerta. Observe el placer peculiar que se deriva de ser desdichado. Observe la compulsión al hablar al respecto o pensar en él. La resistencia cesará cuando usted la haga consciente. Entonces usted podrá concentrar su atención en el cuerpo del dolor, estar presente como un testigo e iniciar su transmutación. Porque cuando estamos identificados con el dolor, este es nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestras emociones. Pero cuando meditamos, somos un observador que desde lejos es como si nos observáramos en tercera persona. Y al observarnos, al reconocerlo y aceptarlo, vamos a disminuir el dolor. Recuerden lo que dice Buda, que con la meditación nos vamos a iluminar. Y cuando nos iluminemos, nos garantiza el fin del sufrimiento. Entonces vale la pena. 5 minutitos meditar en la mañana, 5 minutitos meditar en la noche. Solo usted puede hacer esto. Nadie puede hacerlo por usted. Pero si usted es lo suficientemente afortunado
como para encontrar personas que son intensamente conscientes, sí puede estar con ellas y unirse a su estado de presencia. Tal eventualidad podría servirle de ayuda y acelerar el transcurso de las cosas. De tal forma, su propia luz se hará rápidamente más fuerte. Cuando un tronco que apenas se ha encendido es puesto junto a otro que ya arde con vehemencia y son separados luego de un tiempo, el primer tronco quedará ardiendo con mayor intensidad. Después de todo, se trata de un mismo fuego. Convertirse en un fuego tal es una de las funciones de un maestro espiritual. Algunos terapeutas también pueden cumplir esa función si han ido más allá del nivel de la mente y si pueden crear y mantener un estado de tensa presencia consciente mientras trabajan con usted. Entonces vamos a ver, ya vimos cómo hay un cuerpo del dolor al que nos queremos aferrar porque al ego le da miedo sentir que lo deja, porque al desidentificarse, el ego ya se ha convertido como una persona viviente que se posesionó de parte de nosotros y tiene miedo de morir si nos desidentificamos. Por eso ese mismo ego va a evitar que medites y va a decir es pérdida de tiempo, que hueva, es peligroso, eso no es católico, se te va a meter un chamuco. Pero es el ego que te sabotea, porque el ego sabe que lo vas a ir disolviendo y conforme lo disuelvas, vas a vivir sin estrés, sin ansiedad, sin depresión, sin distracciones y más concentrada. Entonces hay más ganancias, pero el ego muere y no quiere hacerlo y te va a sabotear. Ahora hay que hablar del origen del miedo. Entonces, usted mencionó el miedo como parte de nuestro dolor emocional subyacente básico. ¿Cómo surge el miedo y por qué hay tanto en la vida de las personas? Cierta cantidad de miedo podría ser simplemente autoprotección saludable. Si yo no temiera el fuego, podría poner la mano en él y quemarme. Entonces hay una parte saludable del miedo, pero hay otra que no, y esa es la que vamos a ver. La razón por la que usted no pone la mano en el fuego no es por miedo, es porque sabe que se quemará. No necesita el miedo para evitar el peligro innecesario, solo un mínimo de inteligencia y de sentido común. Para estos asuntos prácticos es útil aplicar las lecciones aprendidas en el pasado. Ahora bien, si alguien lo amenazara con fuego o con violencia física, podría experimentar algo parecido al miedo. Se trata de un retirarse instintivo del peligro, pero no es la condición psicológica del miedo de la que estamos hablando aquí. La condición psicológica del miedo está divorciada de cualquier peligro inmediato, concreto y verdadero. Se presenta en muchas formas. Se presenta como incomodidad, preocupación, ansiedad, nerviosismo, tensión, temor, fobia, etcétera. Este tipo de miedo psicológico se refiere siempre a algo que podría pasar, no a algo que está ocurriendo ahora. Usted está en el aquí y ahora, mientras que su mente está en el futuro. Y esto crea una brecha de ansiedad. Y nos ha pasado a todos, vivir en la ansiedad por estar pensando en el futuro que a veces ni siquiera sucede y gastamos energía y tiempo y dejamos de dormir cuando en realidad si viviéramos en el aquí y en el ahora disolvemos esa ansiedad. Y si usted está identificado con su mente y ha perdido el contacto con el poder y la simplicidad del ahora, esta brecha de ansiedad será su compañera constante. Usted puede siempre hacer frente al momento presente, pero no puede manejar algo que es solo una proyección de la mente. Usted no puede hacerle frente al futuro, es que el futuro ni siquiera existe, pero a veces nos da tantísima ansiedad y angustia que modela nuestra vida, que nos da conductas, nos da hasta gastritis, nos da colitis, nos da dolor de cabeza, lo somatizamos, porque como dice Freud, las emociones pueden causar fallos orgánicos.
Por otra parte, mientras esté identificado con su mente, el ego gobernará su vida y, como lo he señalado antes, por su naturaleza fantasmal y a pesar de los elaborados mecanismos de defensa, el ego es muy vulnerable e inseguro y se ve a sí mismo constantemente amenazado. Ese, a propósito, es el caso incluso si el ego exteriormente aparece muy seguro de sí mismo. Ahora bien, recuerde que una emoción es la reacción del cuerpo a su mente. ¿Qué mensaje del ego está recibiendo el cuerpo continuamente? ¿El falso ser elaborado por la mente? Peligro, estoy amenazado. ¿Y cuál es la emoción que genera este mensaje continuo? ¿De dónde viene? Pues viene del miedo, por supuesto. El miedo puede parecer tener muchas causas. Miedo a una pérdida, miedo al fracaso, miedo a ser herido, miedo a que la pareja te engañe, etcétera. Pero en últimas, el miedo es el miedo del ego a la muerte. Es lo que les decía. El ego tiene miedo a morir, tiene miedo a la aniquilación. Para el ego, la muerte está siempre a la vuelta de la esquina. En ese estado de identificación con la mente, el miedo a la muerte afecta todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, incluso algo aparentemente tan trivial y normal como la necesidad compulsiva de tener razón en una discusión y hacer ver que el otro está equivocado, defendiendo la posición mental con la que usted se ha identificado, se debe al miedo a la muerte. Entonces hay que reflexionar cómo este miedo a la muerte lo retorcemos para experimentarlo en un montón de situaciones diferentes. Si usted se identifica con una posición mental, en el caso de estar equivocado, su sentido de sí mismo basado en la mente se siente seriamente amenazado con la aniquilación. Así que usted, como el ego, no puede estar equivocado. Estar equivocado es morir. Se han hecho guerras por esto e innumerables relaciones se han roto. Una vez que usted ha dejado de identificarse con su mente, que tenga o no tenga razón, no influye en su sentido de usted mismo para nada. Así que la necesidad forzosamente compulsiva y profundamente inconsciente de tener la razón, que es una forma de violencia, no aparecerá. Usted puede establecer clara y firmemente cómo se siente o qué piensa, pero no habrá agresividad o actitud defensiva en ello. Su sentido de sí mismo se derivará entonces de un lugar más auténtico y profundo dentro de usted mismo, no de la mente. Presta atención a cualquier tipo de actitud defensiva en usted. ¿Qué estás defendiendo? Una identidad ilusoria, una imagen de tu mente, una entidad ficticia. Al hacer consciente ese patrón, al darte cuenta de ese patrón, al ser testigo de él, usted deja de identificarse con él. Una vez que nos damos cuenta, como nos damos cuenta que es un patrón, que es un truco y que es algo que no deseamos, ya lo podemos rechazar porque ya lo hicimos consciente. Ahora, bajo la luz de su conciencia, el patrón inconsciente se disolverá rápidamente. Este es el final de todas las disputas y los juegos de poder que son tan corrosivos para las relaciones. El poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza. El verdadero poder está dentro y está disponible para usted ahora. Así que cualquiera que esté identificado con su mente y por tanto desconectado de su verdadero poder, de su ser más profundo que se arraiga en el ser, tendrá el miedo como su compañero constante. El número de personas que han ido más allá de la mente es todavía extremadamente pequeño, así que usted puede asumir que prácticamente todos los que usted conozca o se encuentre viven en un estado de miedo, de inconsciencia. Lo único que varía es la intensidad del mismo. Fluctúa entre la ansiedad y el terror en un extremo de la escala y una vaga incomodidad y una sensación distante de amenaza en el otro. La mayoría de las personas se hacen conscientes de él solo cuando adquiere una de sus formas más agudas. Entonces,
el miedo, el dolor son muy sutiles, están dentro de nosotros. A nivel inconsciente nos maneja el ego, nos conduce, nos hace tomar decisiones o buenas o malas, pero nosotros no nos damos cuenta de ello. Entonces, hay que meditar para tener conciencia, y teniendo la conciencia vamos a disminuir, porque vamos a ver que estamos tomando o siendo dominados por un ego de miedo o por un ego de dolor. La meditación, ¿cómo se hace? Cierras tus ojos y empiezas a concentrar toda tu atención en tu inhalación y en tu exhalación. Inhalas y exhalas, solo te concentras en eso. Toda la atención es allí. Inevitablemente van a llegar pensamientos, pum, pum, pero no vas a luchar contra ellos. Regresas a tu respiración. Y si tienes un pensamiento feo, no luchas contra ello. Otra vez regresas a tu respiración, una y otra vez. Y después de unos 2, 3 minutos así de que llegan los pensamientos y concentras toda tu atención a la respiración, vas a notar que tienes una mayor lucidez para, como desde lejos, ver cómo están llegando los pensamientos aquí a nuestra mente, a nuestro cuerpo, las emociones, pero desde fuera. Y podrías experimentar una sensación muy, muy especial. Ese es el estado de conciencia elevada, ese es el estado de conexión con el ser interno, con lo sutil, con lo superior, con la presencia yo soy. Y desde ahí eso es muy terapéutico, porque vamos a fortalecer nuestra mente para que no tenga estos pensamientos intrusivos que luego no nos dejan dormir, que nos hacen comer de más, que nos hacen tener no sé, vicio a la cannabis, al alcohol, al juego, etcétera, cosas compulsivas. Entonces, bueno, ahora vamos a ver la búsqueda del ego de la totalidad. Porque otro aspecto del dolor emocional que forma parte intrínseca de la mente egotista es una sensación profundamente arraigada de carencia o de falta de totalidad, de no estar completo. Esto lo hemos sentido todos, es como un vacío raro o existencial. En algunas personas esto es consciente, pero en otras es inconsciente. Si es consciente, se manifiesta como un sentimiento agitado y constante de no ser valioso o de no ser suficientemente buenos. Y esto también nos pasa a todos, porque con frecuencia sentimos que no somos lo suficientemente para un trabajo, para la pareja, para emprender un negocio, o incluso para vernos al espejo y decir, no soy atractivo o atractiva. No nos sentimos suficientes. Más la adoctrinación de las series, la publicidad, donde nos muestran gente con cuerpos perfectos y vidas ideales, nos hacen muy inseguros y nos llenan esta carencia, que no nos sentimos valiosos o buenos. Pero este libro nos quiere guiar para que dejemos de experimentar esas cosas malas. Ahora, si es consciente, nos vamos a sentir o no valiosos o no suficientemente buenos. Pero si esta sensación arraigada es inconsciente, solo te sentirás indirectamente como un intenso anhelo, deseo y necesidad. No sabes a qué, pero necesito algo, algo me falta y no estoy a gusto. En cualquiera de los dos casos, las personas que se embarcan a menudo en una persecución compulsiva de gratificaciones para el ego y de cosas con las cuales identificarse para llenar el vacío que sienten dentro. Entonces, como no sabemos, perseguimos placeres inmediatos para sentir que llenamos el vacío. Eso lo dice Erich Fromm en el libro El arte de amar. Le llama la separatidad, ese abismo que sentimos entre otros, y lo llenamos de vicios y cosas que creemos que nos van a satisfacer, pero no es así. Entonces así te puedes esforzar por perseguir posesiones, dinero, éxito, poder, reconocimiento, una relación especial,
pero básicamente con el fin de sentirte mejor consigo mismo, de sentirte completo. Pero incluso cuando alcanzan todas esas cosas, descubren pronto que el vacío todavía está allí, que no tiene fondo. Entonces están realmente en problemas porque no pueden engañarse más a sí mismo. Bueno, pueden y lo hacen, pero se vuelve más difícil. Entonces, por eso vas a ver a la mujer que se divorció del marido y luego así, pero a las semanas ya tenía un novio y ya se estaban casi hasta yendo a vivir juntos y todo, formando hasta como si fuera una familia, pero es por esa carencia, porque dicen, no me puedo permitir el vacío de sentirme divorciada, porque me voy a sentir fracasada, me voy a sentir separada del entorno, me voy a sentir no ganadora, aparte me voy a sentir que nadie más me desea o nadie más me quiere, entonces pues me agarro el primero que pasa, y si aparte se agarran uno de dinero y todo, pues ya se sienten bien, pero aquí está diciendo que la gratificación es finita, va a llegar el punto en el que te vuelvas a sentir vacía y vas a tener que inventar otra cosa nueva y cada vez va a ser más difícil. Entonces hay que hacer los duelos, hay que ir a terapia y sobre todo hay que autoobservarse con la meditación. Mientras la mente egotista esté gobernando su vida, usted no puede estar verdaderamente en paz. Usted no puede estar en paz y realizado, excepto por breves intervalos cuando obtuvo lo que quería, cuando un anhelo acaba de ser cumplido. Puesto que el ego es un sentido de sí mismo derivado, necesita identificarse con cosas externas, necesita ser defendido y alimentado constantemente. Las identificaciones del ego más comunes tienen que ver con las posesiones, el trabajo que uno hace, el nivel social y el reconocimiento, el conocimiento y la educación, la apariencia física, las habilidades especiales, las relaciones, la historia personal y familiar, los sistemas de creencias y también a menudo identificaciones políticas, nacionalistas, raciales, religiosas y otras de carácter colectivo, pero ninguna de ellas eres usted. Diría Abraham Maslow o Carl Rogers, que eran psicoterapeutas humanistas, que no debemos de buscar afuera lo que debemos de buscar adentro, porque a lo mejor me siento triste y me siento vacío y me siento feo y me siento gordo y todo, pero en lugar de trabajar mi autoestima y decir, güey, voy a hacer ejercicio y de lo que no me gustas, hay cosas que sí puedo cambiar, hay cosas que no puedo cambiar, las acepto, pero no, en lugar de eso dices, me voy a comprar una nueva casa, voy a sacar a crédito otro carro y va a ser de lujo, me voy a cambiar a una colonia en una torre de lujo. ¿Por qué? Porque es bonito, porque se siente bien, porque tus amigos están a decir, ay, qué padre, ay, qué bien. Y momentáneamente me va a sanar esos vacíos de que si me siento gordo, feo, no visto, que mi autoestima está muy baja, pero entonces no arreglo esto. Y esto va a seguir y tarde o temprano voy a tener que conseguir otra cosa más grande, porque como ya me acostumbré al carro, al departamento, a muchas cosas que me dan cierto estatus, pues ya dejaron de nutrirme y entonces tengo que sigo y es un círculo vicioso que solo te lleva al desgaste, al estrés y al sufrimiento. Entonces, ¿encuentran esto aterrador o es un alivio saberlo? Para mí es un alivio, pero la primera vez que lo pensé fue aterrador porque dije, bueno, entonces ¿cómo voy a hacer mi vida? A todo esto tendrá que renunciar tarde o temprano. Escucha, tenemos que renunciar a todas estas cosas materiales externas. Quizá lo encuentra todavía difícil de creer y realmente no le pido que crea que su identidad no puede encontrarse en ninguna de estas cosas. Usted sabrá la verdad de ello por usted mismo. Usted lo sabrá por tarde cuando sienta que la muerte se acerca. La muerte es desnudarse de todo lo que no es usted. El secreto de la vida es morir
antes de morir y descubrir que no hay muerte. Entonces esta reflexión está buena, está como muy metafísico, muy transpersonal, muy del espíritu, y la voy a repetir, fíjense, ¿eh? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos llenos de cosas externas? Pues cuando ya empecemos a pensar en la muerte, o que nos comparemos que alguien que ya murió y que no se llevó el departamento, la casa, la esposa, las cuentas de banco, los viajes, el yate, el departamento en el mar, pues no era él. Y era donde él puso su felicidad. Y ahora que se muere, pues entonces por definición, si la felicidad estaba en eso, ahora que se muere, pues va a ser infeliz en la muerte, ¿no? Entonces, por eso dice que la muerte es desnudarse de todo lo que no es usted. Entonces, si queremos reflexionar qué cosas tenemos y por qué y qué cosas hemos luchado, piensen cuando te mueras qué cosas no te vas a poder llevar cuando te mueras, y reflexiona si de verdad las necesitas de verdad en tu vida, o son un placer momentáneo para llenar ese vacío en el que nunca has trabajado. Por eso dice, el secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Está padre esa filosofía. Ahora, ya terminamos el capítulo 2 y vamos al capítulo 3, donde dice que hay que avanzar profundamente hacia el ahora. ¿Qué es el aquí y el ahora? Pues antes de empezar el capítulo les voy a decir que el aquí y el ahora es darse cuenta que están en su casa, viendo un TikTok. En mi caso, pues estoy sentado en mi sala con una silla muy cómoda, traigo una playera de Kimetsu no Yaiba, tengo un café, tengo agua, el clima está a gusto. Incluso a veces fijarme el peso de mis lentes, el roce de la cadena. Eso es estar en el aquí y en el ahora, y mientras más esté en el aquí y en el ahora, no voy a estar ni en el pasado con cosas que ya no puedo cambiar, ni en el futuro con cosas que aún no han pasado, pero que me pueden angustiar. Y a lo mejor el día de hoy estoy pasando mucha opresión y persecución y problemas familiares y políticos y etcétera. Pero si yo estoy en el aquí y en el ahora, no me tocan. Porque no importa si me está persiguiendo el ejército o Donald Trump o no sé qué, pues no están aquí en este momento. En este momento me la pelan, porque estoy yo en el aquí y en el ahora. Iguales los pensamientos del pasado que nos llevan a la depresión, y los pensamientos del futuro que nos llevan a la ansiedad. Entonces, recuerden, tú no eres tu mente, tú no eres tus pensamientos, tampoco eres tus emociones. Y si nos ponemos más transpersonales, tampoco eres tu cuerpo, porque este cuerpo cuando se muera, pues va a terminar hecho gusanos, pero hay un algo después de ti que va a continuar hacia la conciencia de unidad. Entonces, no busques su propio ser en la mente. Siento que aún hay mucho que necesito aprender sobre la forma como trabaja mi mente antes de llegar a un punto cercano a la conciencia plena o a la iluminación espiritual. Los problemas de la mente no pueden resolverse en el nivel de la mente. Esto es, una vez que haya entendido la disfunción básica, no hay realmente mucho más que usted necesite aprender o entender. Estudiar las complejidades de la mente puede convertirlo en un buen psicólogo, pero no lo llevará más allá de la mente. Lo mismo que el estudio de la locura no es suficiente para producir cordura. Usted ya ha comprendido la mecánica básica del estado inconsciente. La identificación con la mente produce un falso ser, un ego, como sustituto de tu verdadero yo, como arraigado en el ser. O sea, tenemos un ser, pero no lo percibimos. Y en ese ser se forma como un fantasmita que es el ego.
Y entonces usted se convierte en una rama separada de la vid, como Jesús lo expresa. Las necesidades del ego son infinitas. Se siente vulnerable y amenazado y por tanto vive en un estado de miedo y de carencia, fíjese, ¿eh? Y así nos pasa, vivimos en miedo y en carencia. Una vez que usted sabe cómo opera la disfunción básica, no hay necesidad de explorar todas sus innumerables manifestaciones. No es necesario convertirlo en un complejo problema personal. Al ego, por supuesto, le encanta eso. Le encanta que te identifiques y todo verlo como un problema. Siempre está buscando algo a que agarrarse para sostener y fortalecer su ilusorio sentido de identidad y se aferrará con gusto a sus problemas. Por eso, para tantas personas, una gran parte de su sentido de sí mismas está íntimamente conectado con sus problemas. Una vez que esto ha ocurrido, lo último que quieren es liberarse de ellos. Fíjense, porque eso significaría perder tu identidad. Puede haber una gran inversión inconsciente del ego en el dolor y en el sufrimiento. Y es que como el ego es tan sutil y nos engaña, que si yo disuelvo ese dolor, ese sufrimiento, esos problemas, esa responsabilidad por trabajar, siento que entonces ya pierdo mi sentido de vida, que entonces ¿para qué existo? Es más, hasta me voy a morir. De ese tamaño es el ego, es muy sutil. Es como cuando dibujan el diablito y el angelito de un lado y de otro, pues el ego es el diablito. Así que una vez que usted reconozca la raíz de la inconsciencia como la identificación con la mente, que por supuesto incluye las emociones, usted puede salir de ella, te vuelves presente. Y cuando usted está presente puede permitir que la mente sea como es sin enredarse en ella. La mente en sí no es disfuncional, es una herramienta maravillosa. La disfunción se establece cuando usted busca su identidad en ella y la confunde con lo que usted es. Entonces se convierte en la mente egotista y domina la totalidad de su vida. Y esta dominación pues es con miedos, es con sufrimiento, es con dolor, porque de eso se agarra el ego. Entonces, ¿cómo lo combatimos? En meditación, observo los pensamientos que están cayendo sobre mí, pero desde un punto superior, desde la conciencia, sin juzgarlos, solo dejándolos ir. Y entonces ahí se va a desidentificar mi mente de estos pensamientos que vienen del ego. Entonces hay que terminar con la ilusión del tiempo. Parece casi imposible dejar de identificarse con la mente. Estamos todos inmersos en ella. ¿Cómo se puede enseñar a volar a un pez? Porque tenemos toda la vida preocupándonos, pensando y sobrepensando, imaginando tanto que se convierten en emociones y tan fuertes las emociones que se reflejan en nuestro cuerpo en dolencias. Entonces la clave es, hay que terminar con la ilusión del tiempo. Aquí viene un consejo, cómo quitarnos la ansiedad, la depresión, el miedo, el sufrimiento. Hay que terminar con la ilusión del tiempo, porque el tiempo y la mente son inseparables. Si separamos el tiempo de la mente se va a detener, a menos que escojas usarla, pero la mente va a dejar. Estar identificado con su mente es estar atrapado en el tiempo. La compulsión de vivir casi exclusivamente a través de la memoria y de la anticipación. Esto crea una preocupación interminable con el pasado y el futuro y una negativa a reconocer y honrar el momento presente y a permitir que sea. Bert Hellinger y Joan Garriga. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, y Joan Garriga, un constelador familiar y psicoterapeuta gestáltico español,
Catalán dice que hay que ser adoradores de la realidad, hay que adorar lo que es, sin importar si tu realidad en este momento es dura, es injusta, es triste o es de soledad, no le hace. Dale la bienvenida, porque entre más luches, más se identifica la mente, más pensamientos intrusivos tienes que se convierten en emociones negativas y que, y que te van a dar eh, gastritis, úlcera, nudo en la garganta, respiración agitada con ansiedad, no vas a dormir bien. En cambio, si dices, este es mi presente y en mi presente estoy en TikTok, le voy a dar un trago a mi cafecito, estoy cómodo, estoy con unos shorts nuevos que compré y unas sandalias nuevas muy cómodas, me estoy identificando con el aquí y en el ahora y estoy evitando conectarme con el pasado y con el futuro. Entonces, por eso hay que honrar el momento presente y permitir que sea. La compulsión surge porque el pasado le da a usted una identidad y el futuro contiene la promesa de la salvación o la realización en cualquier forma, pero ambas son ilusiones. Pero sin un sentido del tiempo, ¿cómo funcionaríamos en este mundo? No habría metas por las cuales esforzarse. No sabría siquiera quién soy, porque mi pasado me hace el que soy ahora. Y creo que el tiempo es algo muy precioso y necesitamos aprender a usarlo sabiamente en lugar de desperdiciarlo. Pero ahí les va. El tiempo para nada es precioso porque es una ilusión. Lo que usted percibe como precioso no es el tiempo, sino el único punto que está fuera del tiempo, el ahora. Y este sí es precioso. Cuanto más se enfoque en el tiempo, pasado y futuro, más pierde la hora, que es lo más precioso. ¿Sí? En una canción, la cantante islandesa Björk dice, Tomorrow never happens. El mañana nunca ocurre. Y nunca va a ocurrir, pues es el futuro. Lo único que ocurre es el ahora. Este momento es lo que ocurre. Y hace 10 minutos que estaba yo hablando otras cosas en este live de TikTok, ya dejó de existir. Solo existe aquí, pero no nos damos cuenta que permitimos que nuestra mente esté atrapada en los pensamientos del pasado y atrapada en la esclavitud de un futuro que a lo mejor ni ocurre lo que queremos, lo que deseamos. Solo tenemos el aquí y el ahora. ¿Y por qué el aquí y el ahora es lo más precioso? En primer lugar, porque es lo único. Es todo lo que hay. El presente eterno es el espacio en que se despliega la totalidad de su vida. El único factor que se mantiene constante. La vida es ahora. No ha habido nunca un momento en el que su vida no fuera ahora, ni lo habrá. En segundo lugar, el ahora es el único punto que puede llevarlo más allá de los confines limitados de la mente. Es el único punto de acceso al reino sin tiempo y sin forma del ser. Y esto pues, se puede escuchar así un poco loco. Hace rato estuve haciendo un ensayo de psicología transpersonal, que la psicología transpersonal pues es considerar una conciencia más allá de nosotros que tiene contacto con la conciencia única, superior y mayor. Llámale Dios, llámale universo, llámale la sabiduría suprema, llámale como quieras. Pero se está comprobando que en meditación podemos acceder a esas dimensiones superiores, observar nuestra mente como si fuéramos alguien en tercera persona. Y en la Asociación Americana de Psiquiatría está encontrando que esta práctica de mindfulness está reduciendo trastornos en las personas, adicciones al cannabis,
depresión, los efectos del síndrome de estrés postraumático, que es terrible, y muchos pensamientos intrusivos. Entonces vale la pena estar en el aquí y en el ahora. Y nada existe fuera del ahora, nada existe. Si lo reflexionas, lo del futuro todavía no pasa, lo del pasado ya fue, ya no existe, ya no tiene materia. El pasado y el futuro no son tan reales como el presente, y a veces incluso todavía más reales. A ver, esta pregunta tiene jiribilla, tiene... Después de todo, el pasado determina quiénes somos, lo mismo de cómo percibimos y actuamos en el presente, y nuestras metas futuras determinan qué acciones emprendemos en el presente. Pues hasta ahí se oye muy saludable, pero es que ahí les va. Usted no ha captado todavía la esencia de lo que estoy diciendo, porque están tratando de entenderlo mentalmente. La mente no puede entender esto. Solo usted puede. Por favor, simplemente escuche. ¿Alguna vez ha experimentado, hecho, pensado o sentido algo fuera de la hora? ¿Cree que alguna vez lo hará? ¿Es posible que cualquier cosa ocurra o sea fuera de la hora? La respuesta es obvia, ¿no? Nunca ocurrió en el pasado, ocurrió en el ahora. Nunca ocurrirá nada en el futuro, ocurre en el ahora. Lo que usted considera el pasado es una huella de la memoria almacenada en la mente de una hora anterior. Cuando usted recuerda el pasado, reactiva una huella de la memoria y lo hace ahora. El futuro es un ahora imaginado, una proyección de la mente. Cuando llega el futuro, llega como el ahora. Cuando usted piensa en el futuro, lo hace ahora. El pasado y el futuro obviamente no tienen realidad propia. Lo mismo que la luna no tiene luz propia, sino que puede solamente reflejar la luz del sol. Así el pasado y el futuro son solo pálidos reflejos de la luz, el poder y la realidad del presente eterno. Su realidad es prestada de la hora. La esencia de lo que estoy diciendo no puede ser entendida por la mente. En el momento en que usted la capta, hay un cambio en la conciencia de la mente al ser. Yo le llamo el ser interno. Del tiempo a la presencia. Súbitamente todo se siente vivo, irradia energía y emana ser. Evidentemente este libro tiene mucha influencia oriental que viene del budismo zen, del hinduismo, que te instruyen a autoobservarte, tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos. Y ellos te dicen que tenemos un cuerpo vital, ¿sí? O etérico, un cuerpo emocional o astral, un cuerpo mental, ¿sí? Y un cuerpo físico. Ese le llaman el cuaternario inferior. Ese está como anclado a la tierra, a lo material. Pero ese en meditación lo podemos observar desde arriba con la conciencia, con la presencia yo soy. Y es algo que está dentro de nosotros, que es mayor, más fuerte y es eterno. Y esto de aquí se va a morir cuando yo deje de respirar y caiga en el suelo y me haga gusanos. Se va a ir la mente, la emoción, la vida y el cuerpo, pero la conciencia va a seguir. Y es lo único que importa, la conciencia. Pero no le damos oportunidad a nosotros mismos de reconocerlo porque nadie nos lo enseñó. Entonces, vamos a hablar de la clave de la dimensión espiritual. En situaciones de emergencia que amenazan la vida,
El cambio en la conciencia del tiempo o la presencia ocurre a veces naturalmente. La personalidad que tiene un pasado y un futuro se retira momentáneamente y queda reemplazada por una intensa presencia consciente, muy calmada, pero muy alerta al mismo tiempo. Cualquier reacción que se requiera surge entonces del estado de conciencia. La razón por la que a algunas personas les encanta embarcarse en actividades peligrosas como el montañismo, las carreras de motos u otras, aunque puede que no sean conscientes de ello, es que los fuerzan a entrar en el ahora, en ese estado intensamente vívido que está libre, libre de problemas, libre del pensamiento, libre del peso de la personalidad. Resbalar fuera del momento presente, siquiera por un segundo, puede significar, desafortunadamente, llegan a depender de una actividad particular para estar en ese estado, pero usted no necesita escalar la cara norte del Everest, puedes entrar en ese estado ahora. Entonces, a ver, quien ha manejado una moto, donde es la moto y tu cuerpo, y si chocas, lo primero que va a golpear contra el pavimento o contra otro auto es tu cabeza, donde tienes que ir guardando el equilibrio, donde en las curvas tienes que inclinarte, llevar cierta velocidad y todo para no derraparte. Donde a veces cuando tienes que rebasar, a veces es casi milimétrico, tienes que ir muy concentrado, tanto que dejas de pensar en el presente, digo, en el pasado y en el futuro, y solo te concentras en ese momento, en la moto, en la velocidad, en la inclinación, tienes que ir consciente del piso, de que si está resbaloso, si se va a poner un alto, 100% concentrado en el aquí y en el ahora. Entonces, es una actividad que si estás pensando en otras cosas, te vas a accidentar. El problema es que, por eso es muy de hombres, de, ay, sí, tengo un problema, me voy en la moto, porque te da esa tranquilidad de estar en el aquí y en el ahora, en meditación. Entonces, desde los tiempos antiguos, los maestros espirituales de todas las tradiciones han señalado a la hora como la llave de entrada a la dimensión espiritual. A pesar de ello, parece haber permanecido como un secreto. Ciertamente no se enseña en las iglesias y en los templos. Si usted va a una iglesia, puede escuchar lecturas de los evangelios tales como no se preocupen por el día de mañana, porque cada día trae sus preocupaciones. O nadie pone sus manos en el arado y mira hacia atrás, que está listo para el reino de los cielos. O puede oír el pasaje sobre la belleza de las flores, que no se preocupan por el mañana, sino que viven tranquilas en el ahora, sin tiempo. Y Dios provee abundantemente para ellas. La profundidad y la naturaleza radical de estas enseñanzas no son reconocidas. Nadie puede darse cuenta de que fueron dichas para ser vividas y para traer así una profunda transformación interior. Toda la esencia del Zen consiste en caminar por el filo de la navaja de la hora, en estar tan absolutamente y tan completamente presente que ningún problema, ningún sufrimiento, nada que no sea quien es usted en su esencia pueda sobrevivir en usted. Okay.
Entonces, en el budismo zen es eso, concentrar toda tu inhalación, tu exhalación, ahí debe estar toda tu atención para entrar en un estado elevado de conciencia y poder observar los pensamientos, las emociones y todas las somatizaciones en nuestro cuerpo y entonces poder callarlas. Y eso es estar en el ahora, en la ausencia del tiempo, y ahí todos sus problemas se disuelven. El sufrimiento necesita del tiempo, no puede sobrevivir en el ahora. El gran maestro de Zen Rinzai, para apartar la atención de sus alumnos del tiempo, levantaba su dedo y preguntaba lentamente, ¿qué falta en este momento? Una pregunta poderosa que no necesita respuesta en el nivel de la mente. Tiene la intención de llevar su atención profundamente a la hora. Una pregunta similar en la tradición Zen es esta: si no ahora, ¿cuándo? Porque para ellos no existe otra cosa que la hora. El ahora es también fundamental en la enseñanza del sufismo, la rama mística del Islam. Los sufís tienen un dicho: el sufí es el hijo del tiempo presente. Y Rumi, el gran poeta y maestro del sufismo, declara: el pasado y el futuro ocultan a Dios de nuestra mirada. Quémalos con fuego, es decir, quema el pasado y quema el futuro. Solo el presente es lo que debes agarrar. Meister Eckhart, el maestro espiritual del siglo XIII, lo sintetizó maravillosamente. El tiempo es lo que impide que la luz llegue a nosotros. No hay mayor obstáculo hacia Dios que el tiempo. Y no lo decía con un tono religioso, porque recuerden, como lo dice en la Biblia, el reino de Dios está dentro de ti. Si buscamos en meditación budista zen, vamos a encontrar ese Dios adentro de nosotros que nos va a permitir activar esa presencia yo soy, esa conciencia, y observar nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. Y vamos a terminar el live con cómo acceder al poder de la hora. Hace un momento, cuando usted habló del presente eterno y de la irrealidad del pasado y del futuro, me sorprendí mirando al árbol que está allá afuera. Lo había mirado unas cuantas veces antes, pero esta vez era diferente. La percepción externa no había cambiado mucho, excepto que los colores parecían más brillantes y vibrantes, pero ahora tenía una nueva dimensión. Es difícil de explicar. No sé cómo, pero era consciente de algo invisible que sentía que era la esencia de ese árbol, su espíritu interior, si se quiere. Y de alguna forma yo era parte de eso. Me doy cuenta ahora que no había visto verdaderamente el árbol antes, solo una imagen plana y muerta de él. Cuando miro ese árbol ahora, aún está presente algo de esa conciencia, pero puedo sentir cómo se está desvaneciendo, es decir, la experiencia está ya retirándose hacia el pasado. Algo como esto puede ser alguna vez más que un atisbo fugitivo. A ver, usted estuvo libre del tiempo por un momento, se movió en el ahora y por lo tanto percibió el árbol sin la pantalla de la mente. La conciencia del ser formó parte de su percepción. Con la dimensión intemporal viene una forma diferente de conocer, de no mata el espíritu que vive en cada criatura y en cada cosa. Un conocer que no destruye la sacralidad y el misterio de la vida, sino que contiene un amor profundo y una reverencia por todo lo que es. Un conocimiento del que la mente no sabe nada. La mente no puede conocer al árbol, solo puede conocer hechos o información sobre el árbol. Mi mente no puede conocerlo a usted, solo etiquetas, juicios, hechos y opiniones sobre usted. Solo el ser conoce directamente. Ese ser interno, esa conciencia elevada más allá del pensamiento, de las emociones y del cuerpo. Hay un lugar para la mente y el conocimiento de la mente.
Está en el reino práctico del vivir día a día. Sin embargo, cuando domina todos los aspectos de su vida, incluyendo sus relaciones con los demás seres humanos y con la naturaleza, se vuelve un parásito monstruoso que, si no se controla, puede perfectamente acabar matando toda la vida en el planeta y finalmente a sí mismo al matar a quien no lo alberga. Usted ha tenido un destello de cómo la ausencia del tiempo puede transformar sus percepciones, pero una experiencia no es suficiente, no importa cuán bella o profunda sea. Lo que se necesita y a lo que nos referimos es un cambio permanente en la conciencia. Así pues, rompa el viejo patrón de la negación del momento presente y de la resistencia al presente. Convierta en práctica retirar la atención del pasado y el futuro cuando no los necesita. Salga de la dimensión del tiempo lo más posible en la vida real, en la vida diaria. Si encuentra difícil entrar en el ahora directamente, empiece por observar la tendencia habitual de su mente a querer escapar del ahora. Observará que el futuro se imagina habitualmente como mejor o peor que el presente. Si el futuro imaginado es mejor, le da placer o anticipación placentera, pero si es peor, te va a crear ansiedad. Pero ambos son ilusorios, todavía no pasan, no existen. A través de la observación de sí mismo, automáticamente aparece más presencia en su vida. En el momento en que usted se da cuenta de que no está presente, usted está presente. Fíjense, si te analizas que ya tengo divagando mucho tiempo en el pasado, en ese momento que te das cuenta que no estás en el presente, estás presente. Es la metacognición de me doy cuenta que me doy cuenta. Porque el darme cuenta es con la mente, pero si me doy cuenta que mi mente se da cuenta, es una metacognición, es más allá de lo que yo conozco y concibo con mi mente, es superior, eso es la conciencia. Siempre que es capaz de observar su mente, dejas de estar atrapado en ella. Ha entrado otro factor, algo que no es de la mente, la presencia testigo. Esté presente como el observador de su mente, de sus pensamientos y emociones, así como de sus reacciones en las distintas situaciones. Esté al menos interesado en sus reacciones, así como en la situación o la persona que lo hace reaccionar. Fíjese también en la frecuencia con que su atención está en el pasado o en el futuro. No juzgue o analice lo que observa. Observa el pensamiento, siente la emoción, observa la reacción. No los conviertas en problema personal. Sentirá entonces algo más poderoso que cualquiera de las cosas que observa. La presencia tranquila, observadora, que está más allá del contenido de la mente. Es el observador silencioso. Es la presencia yo soy. Es la conciencia, es la esencia del espíritu. Se necesita presencia intensa cuando ciertas situaciones disparan una reacción con fuerte carga emocional, como cuando su autoimagen es amenazada, cuando surge una amenaza en su vida que dispara el miedo, cuando las cosas van mal o surge un complejo emocional del pasado. En estos casos la tendencia es que usted se vuelva inconsciente. La reacción o la emoción lo domina a usted y se convierte en ella. Usted la representa. Usted justifica, quita la razón al otro, ataca, defiende. Claro que no es usted, es tu patrón de reacción. La mente en su modo habitual de supervivencia. La identificación con la mente le da a ella más energía, la observación se la retira y la identificación con la mente crea más tiempo. La observación abre la dimensión de la ausencia de tiempo. La energía que se retira de la mente se convierte en presencia. Una vez que usted pueda sentir lo que significa estar presente, se vuelve mucho más sencillo simplemente escoger salir de la dimensión del tiempo siempre que no es necesario
para propósitos prácticos y trasladarse más profundamente a la hora. Esto no impide su habilidad para usar su mente, de hecho la realza. Cuando usted use su mente será más aguda y más centrada. Entonces, bueno, con esta parte ya terminamos el live que queda grabado para YouTube. ¿Cuál es la reflexión del día de hoy? Darnos cuenta cuando durante el día estamos pensando cosas en el futuro. O darnos cuenta cuando durante el día estamos pensando en cosas del pasado. Y en ese momento que te des cuenta, es porque estuviste en el presente dándote cuenta que tu mente está en el pasado o en el futuro. Y entonces ahí eliges estar en ese pensamiento, porque normalmente son pensamientos intrusivos de miedo, de soledad, de vacío, de tristeza. Y no importa la situación dolorosa, injusta, de persecución, de, no lo sé, de odio que estés viviendo por parte de otras personas, no te pueden tocar. No te pueden tocar. Porque estás en el ahora. Y entonces, estar en el ahora me va a quitar el estrés, me va a quitar la ansiedad, voy a dormir mejor. Pero sobre todo, como dice Buda, me va a ir subiendo un escalón hacia la iluminación, y cuando logre la iluminación será el fin del sufrimiento, porque como dice Buda, en el mundo la única constante es el dolor, pero elegimos sufrir. Cuando dejas de sufrir solo queda el dolor y te sientes mucho mejor. Ese es el poder de la hora. Entonces espero que les haya servido y chequen las repeticiones ahí en YouTube. Yo soy Emanuel, buenas noches y los veo después.